Bueno, buenas. Siguiendo con el tema de datos agrupados en intervalos, vamos a revisar en este apartado lo que son las medidas de tendencia central. Entonces aquí vamos a revisar lo que es la media aritmética, la moda y la mediana. ¿Cómo calculamos o cuáles son las fórmulas que tenemos que tener en cuenta? Revisando inicialmente la parte de la media aritmética, es tomar la sumatoria de cada una de las marcas multiplicada por la frecuencia absoluta dividida en el número de datos o elementos que se están estudiando. Entonces aquí vamos a hacer referencia, vamos a utilizar es la marca. Entonces para ello pues tenemos aquí un ejemplo que nos da el módulo. Tenemos unos datos que van hasta 50, el mínimo es 15, tiene un número de muestra o de población de 60 y la amplitud para este caso es 5, porque 15 más 20 en este caso da 5, ¿no? Entonces lo que hacemos es que comenzamos a revisar la frecuencia absoluta, cuántas veces se repite de cada uno de estos valores que tenemos aquí enlistados, cuántas veces se repiten en el estudio que estamos haciendo, y calculamos la marca de ese estudio. Cogemos 15 más 20 que nos da 35 entre 2, 17,5. Entonces, ¿cómo calcularíamos en este caso la media aritmética? Lo que tenemos que hacer es tomar cada una de las marcas que tenemos aquí en este apartado y multiplicarla por la frecuencia absoluta y ir haciendo una sumatoria de esos valores. Para este caso pues se hizo una quinta columna donde calcula la multiplicación de estos valores, la frecuencia absoluta y la marca, y comienza a representarlas aquí en esta columna. Finalmente se hace una sumatoria de esta columna donde nos da 1685. Ahora tocaría dividir ese número, que es la sumatoria, entre el número de muestras, que es lo que nosotros estamos estudiando, que son 60. Por ende, la media aritmética de este ejercicio sería 28,3, sería el promedio. Revisando otro ejercicio, dice por acá, el promedio, la media aritmética de la edad que iniciaron los estudios de los universitarios y de los estudiantes en la administración de un remito de 28,3 años para el ejemplo número 2. En este caso estamos hablando del ejemplo número 2, de los datos que se realizaron con anterioridad. Vemos otro ejemplo acá que viene siendo de un salario, donde también tenemos en este caso el límite inferior, el límite superior. Aquí podríamos calcular el rango. Sabemos que aquí la amplitud es 200 porque 400 más 600 es 200. Entonces, para calcular la media aritmética, nuevamente repito, es tener la frecuencia absoluta de cada uno de estos valores que se repiten en estos clases o categorías y multiplicarla por la marca. Una vez tenemos la multiplicación de cada uno de ellos, hacemos la sumatoria y esa sumatoria la dividimos por el número de muestras o de poblaciones o elementos que se estudiaron. Para este caso da 980.851, que viene representando el sueldo de los tecnólogos en Medellín, según el ejercicio que tenemos aquí. Entonces, esta sería la fórmula para calcular la media aritmética. Para calcular la moda, recordemos que la moda es el número que más se repite. Para ello, lo que vamos a identificar es cuál es el número que más se repite en nuestra tabla de distribución de frecuencia. Una vez identificado, tomamos su valor inferior, es decir, el límite inferior, y realizamos esta ecuación que tenemos, donde tenemos un D1 sobre D1 más D2, donde D1 es la frecuencia absoluta de ese valor que estamos calculando y menos la frecuencia absoluta del anterior valor que tenemos en la tabla de distribución de frecuencia. Y el D2 es la frecuencia absoluta donde estamos posicionados, es decir, el número que más se repite, menos la frecuencia absoluta del siguiente valor, que es el que estamos calculando. Y finalmente lo multiplicamos por la amplitud, donde la amplitud sabemos que es tomar un límite inferior menos el límite superior de una de las clases o categorías que estamos revisando. Entonces, para el ejercicio anterior que teníamos en el ejemplo 1, entonces nos vamos a la tabla del ejemplo 1 para poder entender.
buscamos cuál es el valor que más se repite. En este caso vemos que el valor que más se repite se encuentra entre los límites inferiores de 20 y los límites superiores de 25, que se repiten 18 veces. ¿Qué hacemos con esos valores? Entonces cogemos el límite inferior, en este caso el límite inferior, repetimos, es 20, ¿sí? Calculamos D1, donde D1 es la frecuencia absoluta, donde estamos posicionados menos la frecuencia absoluta anterior, que en este caso es 12, y D2 sería la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta siguiente que tenemos acá. Entonces nos vamos a la resolución de ese ejercicio, donde tenemos que el límite inferior es 20, el D1 sería 18 menos 12, D2 sería 18 menos 7, y la amplitud pues sería 20 menos 25, que sería el límite inferior menos el límite superior. El límite superior menos el límite inferior, perdón, que nos daría 5. A partir de ahí hacemos el cálculo de la fórmula, que ya la conocemos, quedaría 20 más 6 sobre 6 más 11, que da 17 por 5. Esto nos daría 21,764. Esta sería la moda, que sería el número que más se repite cuando hablamos de rango de valores agrupados por intervalo. Si revisamos el de los salarios, que fue el segundo ejemplo que revisamos acá, lo primero que tenemos que hacer es posicionarnos en la frecuencia absoluta y buscar cuál es el que más se repite. Aquí tenemos uno que se repite 240 veces. El límite inferior es 1000, la frecuencia absoluta anterior es 55, la frecuencia absoluta posterior es 25, y el rango sería 1200 menos 1000, serían 200. Entonces vamos acá, el rango no, perdón, la amplitud. Tenemos el límite inferior que es 1000, D1 sería 240 menos 55, que da 185, D2 sería 240 menos 25, que da 215, y la amplitud sería 200, que es 1200 menos 1000. Veamos la fórmula, ya tenemos todos los valores, quedaría 1000 más 185 sobre 185 más 115 por 200, esto nos daría 1092,5, o sea, sería la moda de nuestro ejercicio que estamos calculando, ¿sí? En este caso, pues, debido a que estamos hablando de salario, estamos multiplicando por miles para poder conocer el valor real. Nos están diciendo que los tecnólogos de Medellín, digamos, la valor que más se ve reflejado es 1.092.500 pesos, en este caso colombiano. Finalmente, para calcular la mediana, que es es el punto medio que vemos que se encuentra en los datos que estamos estudiando, pues tenemos una fórmula que es LI más N sobre 2 menos F, en este caso frecuencia absoluta acumulada anterior, sobre frecuencia absoluta en donde estamos posicionados por A. Para ello debemos primero ubicar el intervalo que contiene la mediana. Para no poder calcular la mediana, pues tenemos que tomar el número de muestras que tenemos. Para el caso del primer ejemplo eran 60, entonces 60 entre 2 da 30. Lo siguiente es ubicar esa 30 donde quedaría en nuestra tabla. Vamos a subir para verificar eso. Aquí tenemos 60, lo dividimos entre 2, entonces aquí vemos que 30 quedaría exactamente aquí. Aquí no tenemos la frecuencia absoluta acumulada, pero sabemos que 18 más 12 da 30, es decir, aquí quedaría ese 30 que estamos buscando, esa mediana, ¿sí? Entonces, revisando la fórmula, tenemos que el límite inferior sería 20, tenemos la frecuencia absoluta acumulada, en este caso sería 12 porque es el dado anterior a 18, y la frecuencia absoluta donde nos encontramos, en este caso sería 18. Ya teniendo los valores completos de la fórmula, lo que tenemos que hacer es hacer el procedimiento matemático, ¿no? Para el ejemplo 2, hacemos exactamente lo mismo. Tenemos ¿cuántos valores? Tenemos 225, vamos a revisar de todas maneras aquí en la tabla. Serían
perdón, 470, a este valor se divide entre 2, vamos a dividirlo entre 2, 470 entre 2 nos daría 235, buscamos el 235 en la frecuencia absoluta acumulada, que no la tenemos en este apartado, habría que realizar una tabla, pero yo lo que voy a hacer es sumar aquí, 30 más 100, 130 más 55, 185, y 185, pena, 185 más 240 da 425. Y aquí se encuentra la mediana, ¿no? Se encontraría en este apartado. Entonces L sub I sería 1000 en este caso. La frecuencia absoluta acumulada hasta este punto, o sea, la frecuencia acumulada sería 55 más 100 más 30, que serían 185, y la frecuencia absoluta sería 240, que es donde estoy posicionado. Entonces, si nos vamos a la fórmula, vamos a encontrar que aquí sería, bueno, aquí 1000, ahora revisamos eso, 235, que es n sobre 2, frecuencia absoluta anterior 185, frecuencia absoluta donde estamos posicionados 240, y el rango que sería 200. Aquí al parecer se equivocaron porque era 1000. De todas maneras, vamos a rectificarlo en la tabla. Ese es el L sub I, donde se encuentra el que más se repite, la mediana, perdón. Miren que es 1000. Listo. Entonces habría un pequeño error aquí en los números del módulo, ¿no? Para que lo corrijan ustedes. Aquí. Entonces, al hacer el cálculo, entonces vamos a proceder a hacer el cálculo, ya que tenemos un 100 y que posiblemente esté errado el valor final. Entonces, lo que hacemos es que cogemos 235 menos 185, todo eso entre 240 por 200 más 1000. Eso daría 1041 y muchos 6. Bueno, aquí está bien la respuesta. El error está simplemente en un error de transcripción aquí, que no es 100, sino que sería 1000. Y a partir de ahí, pues, como estamos hablando nuevamente de miles, porque estamos trabajando de un sueldo, pues lo que sigue es multiplicarlo por 1000 para que nos dé el sueldo real que nosotros queremos revisar. De esa manera se calculan las 3 medidas de tendencias centrales que hemos trabajado hasta el momento. Ahora bien, existen otros tipos de datos, como son las medidas de posición relativa para datos cuantitativos agrupados en intervalos. Estas posiciones relativas es saber en qué espacio se ubican los valores que nosotros estamos estudiando. Entonces, dice lo siguiente el módulo: las medidas de posición facilitan información sobre la serie de datos que se están analizando, es decir, crear unos subconjuntos de esos datos que estamos analizando. Una vez definidos los conceptos básicos del estudio de distribución de frecuencia de una variable, se estudiarán las distintas formas de resumir dichas distribuciones mediante las medidas de posición, teniendo presente el error cometido en el resumen mediante la correspondientes a las medidas de dispersión. Dice lo siguiente: se trata de encontrar unas medidas que sinteticen la distribución de frecuencia en vez de manejar todos los datos sobre la variable, tarea que puede ser pesada dependiendo del tipo o el número de valores que tenemos en nuestro análisis. Se puede caracterizar por su distribución de frecuencias mediante algunos valores numéricos, eligiendo como resumen los datos o un valor central alrededor del cual se encuentran distribuidos los valores de la variable. Entonces, para tener un mejor entendimiento de lo que acabamos de leer, lo que queremos decir es que podemos subdividir ese conjunto de valores que estamos estudiando en diferentes subgrupos. Entonces, existen los cuartiles, que es cuando dividimos esos elementos en 4 partes iguales. Entonces estamos hablando del 25%, el 50%, el 75% y el 100%, ¿no? Como son 4 partes iguales, se divide de 25 en 25. Para ello, pues se utiliza la siguiente fórmula que tenemos aquí, donde este número que tenemos aquí es el número del cuartil.
Entonces miren que dice que para calcular el intervalo que contiene a ese cuartil que estamos nosotros estudiando, tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces bajamos un momento aquí y revisamos. Si estamos trabajando con el primer cuartil, por ejemplo, para el segundo ejemplo, cogemos 1 por 470 entre 4 y eso nos va a dar 117,5. Buscamos la frecuencia absoluta donde se realiza el 117,5. En este caso, pues lo que tenemos que hacer, voy a permitirme nuevamente a subir para revisar la tabla. La frecuencia absoluta sería sumar, entonces quedaría el 17,5, en este caso sería 30 más 100, 130. Estaríamos hablando en esta fila, en la segunda fila exactamente. Seguimos con el ejercicio. Entonces vemos que aquí nos dice que 130 es donde se encuentra el 25% de digamos, ese cuartil como tal. Entonces lo siguiente que hacemos para el cuartil 1 es aplicar la fórmula que ya conocemos, que en este caso sería el límite inferior, que ya sabemos que está donde está el 130, es decir, en la segunda fila hacemos la respectiva recta, en este caso 30 menos 117 sobre 100 multiplicado por la amplitud, y esto nos va a dar 775. Como estamos hablando de salario, habría que multiplicarlo por 1000 y vemos que el sueldo de tecnólogo en Medellín, el 25%, está en 725, y así lo haríamos para cada uno de los cuartiles que estamos trabajando. En los deciles es algo similar, pero ya no serían 4 partes iguales, sino 10 partes iguales. Entonces la fórmula sería la que tenemos aquí, ¿sí? Donde ya no es n a la 4, sino n a la 10 para definir, y trabajaríamos con la frecuencia absoluta de igual forma, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejercicio de aprendizaje con los valores de los salarios de los tecnólogos de Medellín. En este caso quisieron identificar el tercer decil, que se encuentra en la frecuencia absoluta acumulada de 185, y pues a partir de ahí se comenzaron a hacer los respectivos cálculos con los valores que tenemos que ir tomando de la tabla, ¿no? Y a partir de ahí pues nos da qué sucede con ese tercer decil. En este caso se dice que el 30% de los sueldos de los tecnólogos en Medellín es de 840.000 más o menos. Y los percentiles, cuando hablamos de 100 partes iguales, estaríamos dividiendo eso exactamente en 1% cada percentil. Tenemos esas tres formas de nosotros también poder trabajar. Aquí tenemos unos ejercicios de entrenamiento. La idea es que ustedes los hagan, y cualquier duda que tengan, pues nuevamente repito, siempre voy a estar al pendiente de poder resolver las dudas, ¿sí? Y la cuestión es aprender a aplicar las ecuaciones que tenemos, y además de eso interpretar los datos que nos están arrojando esas ecuaciones. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pues quedo atento. Me faltaría un video más para la parte de los datos cuantitativos agrupados por intervalos, para pasar a la siguiente unidad, que sería probabilidad.